Hola, bienvenidos a su clase de Inglés 5 a través del espacio común de la educación media superior. En esta sesión aprenderás a usar el Reporter Speech, una estructura que nos permite contar, explicar o describir lo que alguien más dijo. También repasaremos algunos tiempos verbales que nos serán útiles para realizar dicha conversión en inglés. ¿Quieres saber en qué situaciones se utilizan? Vamos a averiguarlo. Have you ever written something that you have paraphrased or did not mention exactly? If so, you have... Siempre que recibimos información en inglés o en cualquier otro idioma, esta viene en distintos tiempos verbales. Para poder comentarla o compartirla con alguien más, es necesario saber las distintas conjugaciones de los verbos. Te invito a desempolvar tu lista de verbos para compararlos con los que te voy a presentar. In English, we have two types of verbs, the regular verbs and the irregular verbs. Their basic forms are the simple present, the simple past, and the past participle. Remember that to the regular verbs, we add "ed" at the end of the verb in simple past and past participle. Example, play, played, played, work, worked, worked, open, opened, opened. On the other hand, irregular verbs have four categories. Number 1, those where the simple past and the past participle are written the same, like sweep, swept, swept. Number 2, those with internal vowel changes, like sing, sang, sung. Number 3, those that are written differently, like write, wrote, written. And number 4, those that are written the same, like set, 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 cut, 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 put, put, put. Otra parte fundamental que necesitamos dominar antes de usar el Reporter Speech son los pronombres personales y su contraparte, los pronombres de objeto. Te verías muy mal si no sabes la diferencia entre I y me. Ya te puse a pensar, ¿cierto? Veamos lo siguiente. Just keep in mind this. The personal pronouns in English are I, you, he, she, it, we, you, they. And we use them to refer to someone or something. They are written at the beginning of the sentences. The subject of a sentence is the person, animal, or thing that does the action. Example, Mr. Smith is a good teacher. He tells funny stories to the students. On the other hand, the object pronouns are me, you, him, her, it, us, you, them. We use them to refer to someone or something, but they are not written at the beginning of a sentence. The object of a sentence is the person, animal, or thing that receives the action. Example, Mr. Smith tells funny stories to the students. Mr. Smith tells funny stories to them. It is really important that you keep in mind the uses of the subjects and the objects. It's going to be really helpful in the reported speech. Just remember that every subject has its object, as in the following table. ¿Recuerdas las expresiones de tiempo que usamos tanto en presente como en pasado? Bueno, estas van ligadas a los tiempos verbales y su uso es imprescindible. Te invito a recordarlas. There are many words and expressions to refer to time. You can use these to sequence events and to make stories and anecdotes more interesting.
Let's remember some of them in simple present. Every day, every week, once a week, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Now, let's see some in simple past. Yesterday, last week, last month, last year, 4 days ago, a week ago, a year ago, 5 years ago, the day before yesterday. Remember that the expressions of time help us to determine in which verb tense a sentence is written. Imagínate que quieres compartir o mencionar en inglés una noticia de hace 3 meses. ¿Usarías el mismo tiempo verbal habiendo transcurrido tanto tiempo? ¿Verdad que no? Esto es Reporter Speech, saber reportar lo que alguien más dijo haciendo la conversión de tiempo adecuada. Para mayor practicidad, en esta sesión usaremos solamente 3 tiempos. Acompáñame a verlos. From the simple present to the simple past. Look at the following examples and observe the changes between verb tenses. The reporter speaks in Spanish on the news today. The reporter spoke in Spanish on the news that day. In this case, we observe a transition from the present to the past in affirmative form. If you notice, not only the verb changes, but also the time expression. Now, let's see some negative forms. The reporter doesn't speak in French on the news. The reporter didn't speak in French on the news yesterday. In this case, we observe a transition from the present to the past in negative form. Remembering the uses of the tenses, their auxiliaries and forms will help you when you use reported speech. From the simple past to the past perfect. Now, let's see what happens in transitions from the past to the past perfect. The reporter spoke in Spanish on the news that day. The reporter had spoken in Spanish on the news before. In this case, you can observe the transition of the verb from the simple past to the past participle. Let's see some negative examples. The reporter didn't speak in French on the news. The reporter hadn't spoken in French on the news until now. To make good transitions, you must know the verbs in all forms and the use of the tenses. This will help you to have good conversations. Let's observe now what happens with the future. The reporter will speak in Spanish on the news. The reporter would speak in Spanish on the news. In this transition to the auxiliary will, we use the modal auxiliary would. Let's see some negative forms. The reporter won't speak in French on the news. The reporter wouldn't speak in French on the news. So far, so good. It looks complicated, but it is not when you know the use of the tenses as well as their auxiliaries. All of this will help you communicate better in different contexts. Now, are you ready to learn the reported speech? Ya aprendimos cómo realizar la conversión de tiempos verbales. Ahora veamos cómo las expresiones de tiempo también tienen que modificarse. As we mentioned before, there are time expressions that you can use in the reported speech. We review some of them in present, like every day, every week. We also review some of them in past, like yesterday, last week. Now, let's see some of them in future. Tonight, tomorrow, next week, next Friday,
next month, next year, in 5 months, in 10 years. These expressions are very important in the reported speech because, as you can see, it is necessary to make transitions in all tenses. En español, normalmente ocupamos dos palabras para reportar algo, decir y contar. En inglés ocurre lo mismo, pero hay una diferencia entre estas dos, say y tell. No solo en el significado, sino también a la hora de estructurar oraciones. Veamos la siguiente explicación. Say versus tell. Say and tell are irregular verbs. The simple past of say is said, and the simple past of tell is told. We use say and tell in different ways in reported speech. Look at the example and try to identify the difference. They asked if I was looking for work, and I said yes. Then he told me how he had the job by lying about his age. In this example, we identify the expression I said yes. Say, in this case, focuses on the words someone said. We also identify the expression he told me. In this case, tell focuses more on the content or message of what someone said. In other words, we use say to express something and tell to express something to someone. Una forma de ocupar reported speech sin darnos cuenta son esos molestos rumores no sustentados. En el caso de información, estas se llaman noticias falsas. Veamos 5 ejemplos de estas. Todos los días nos llega información o noticias y se nos hace fácil compartirla con nuestros familiares y amigos. Hay que tener cuidado, ya que en muchas ocasiones esta información es falsa, o lo que llamamos en inglés fake news. Veamos el siguiente video.
No puede ser. ¿Cómo que no se murió Phil Collins? Yo ya había puesto en mi Facebook que lo seguía desde Cemento. Fake news es una desinformación que te hacen circular para que pienses que sea verdad, presentada como si fuese cierto. O sea, desinformación. Cosas que están presentadas como si fueran pseudoperiodísticas para hacerte creer algo que no es, que es mentira. Circulan en la radio, en la tele, en la prensa escrita, pero sobre todo en las redes sociales. Y muchas veces el objetivo es la desinformación deliberada. Y están vinculadas con la posverdad. Onda postmoderno, posparto, posporno. No, onda posverdad. Cuando apelan a tu emocionalidad y no a los datos para construir una historia falsa, algo que no es verdad. En la fake news en general hay una intención de inventar algo. Lo que antes se decía pescado podrido, digamos. Sí, dicho menos cool. Y en la historia hay ejemplos sobrados de cómo se ha usado la propaganda y cómo se ha desinformado para ir en contra de grupos sociales y políticos. Así, tipo haters. Del siglo XX. Entonces mejor lo voy a sacar de mi bio de Twitter que hice Titanic. No te lo van a creer. ¿Y que salgo con Emma Stone? Menos. ¿Que no me lo van a creer? Por ahí sí, yo te voto para las PASO. ¿Las paso? Perdón, ¿y eso qué es? Nah, ya fue. Búscalo en las redes sociales. Pero ¿y si lo que leo es fake news? ¿Qué hago? Revisa la fuente y el autor de la información que compartimos. Es importantísimo, aún en el reporter speech. Te mostraré unos ejemplos de cómo reportar noticias usando ejemplos de fuentes confiables. A continuación tenemos las siguientes noticias publicadas por alguna fuente confiable. ¿Cómo las podríamos contar usando reporter speech? CNN published. Cristiano Ronaldo tested positive for coronavirus. Notice that the sentence is in past simple. In reporter speech, it changes to this. CNN said that Cristiano Ronaldo had tested positive for coronavirus. CNN published. A newly discovered asteroid will pass close to Earth on Thursday. It changes to this. CNN said that a newly discovered asteroid would pass close to Earth that Thursday. The National Hurricane Center published this. Epsilon has maximum sustained winds of 115 miles per hour. How do we change this to reporter speech? It changes to this. The National Hurricane Center said that Epsilon had maximum sustained winds of 115 miles per hour. El tema que hemos estado revisando en esta sesión es fundamental para el desarrollo de las competencias orales y escritas en el idioma inglés. Para eso es importante dar un repaso y consolidar los contenidos.
¿Estás listo para ver cuánto has aprendido a lo largo de esta sesión? Te reto a que aciertes a todas las respuestas en el siguiente video. En esta sección pondrás a prueba los conocimientos adquiridos. Te presentaré un enunciado directo y tendrás que convertirlo correctamente a reporter speech, seleccionando la opción correcta. Te recomiendo apuntar tus aciertos. Number 1. The car is very expensive, the lady said. A. The lady said that the car will be very expensive. B. The lady said that the car was very expensive. C. The lady said that the car would be very expensive. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es B, ya que el presente simple se convierte a pasado simple en reported speech. Number 2. I won't go to work tomorrow, I told my wife. A. I told my wife that I will go to work tomorrow. B. I told my wife that I am going to work tomorrow. C. I told my wife that I wouldn't go to work the next day. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es C, ya que won't se convierte a wouldn't en reported speech. Number 3. Alan can work tomorrow, she said. A. She said that Alan could work the next day. B. She said that Alan might work tomorrow. C. She said that Alan wouldn't work the next day. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es A, ya que can se convierte a could en reported speech. Number 4. I don't know her, Tom said. A. Tom said that he knows her. B. Tom said that he didn't know her. C. Tom said that he wouldn't know her. ¿Cuál es la opción correcta? La respuesta correcta es B, ya que don't en presente se convierte a didn't a pasado simple. Number 5. She saw a very famous TV actress, they said. A. They said that she had seen a very famous TV actress. B. They said that she didn't see a very famous TV actress. C. They said that she hadn't seen a very famous TV actress. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es A, ya que las oraciones en pasado simple se convierten a pasado perfecto en reported speech. ¿Recuerdas tus aciertos? Si tuviste 5 aciertos, felicidades, has alcanzado los aprendizajes esperados. Si tuviste entre 3 y 4 aciertos, vas por buen camino. Si tuviste menos de 2 aciertos, cuidado. Es importante que refuerces tus conocimientos con los profesores de inglés y vuelvas a ver esta transmisión. Es así como llegamos al final de esta transmisión. Espero hayas adquirido conocimientos relevantes para la vida y así como yo, hayas sacado provecho del aprendizaje a distancia. Atiende las medidas sanitarias durante esta pandemia, incluido el uso de cubrebocas. ¡Hasta la próxima! Hello everybody, estamos muy contentos por ver cómo todas y todos ustedes están aprovechando estos recursos académicos que hemos llamado Aules EMS HD para reforzar y perfeccionar sus conocimientos del idioma inglés. Esta herramienta les será de gran utilidad al acceder a la educación superior. ¿Ya pensaron lo que van a estudiar? Si no lo han decidido, no se preocupen. En Hidalgo hay muchas opciones para que continúen con su formación profesional, así como apoyos diversos para que elijan seguir preparándose para el futuro. Mientras tanto, nosotros en el espacio común de la educación media superior los seguiremos acompañando y atentos a sus inquietudes para lograr superar sus retos. Hasta la próxima. Aunque todos extrañamos regresar a la escuela, esta sin duda es una manera de sentirnos más cerca.
Aprovecha los temas que se presentan en el aula SEMS HD para seguir con tu educación. Toma en cuenta las medidas sanitarias para evitar los contagios por COVID-19. ¡Nos vemos!